Cuando estamos hablando por vía de acción, lo que ustedes van a ir viendo que esto es cualquier persona lo que ve que hay una ley viciada en constitucionalidad, interpone la acción de inconstitucionalidad directamente ante la Corte Suprema de Justicia, que la Corte Suprema de Justicia tiene su secretaría. Por ahí podemos interponer la acción de inconstitucionalidad, por eso se llama por vía de acción. Por vía de excepción, aquí lo que cambia es que ustedes ven que nos dice que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial. ¿Qué se refiere a esto? Ustedes saben que nosotros tenemos cualquier cantidad de vía jurisdiccional. Tenemos la jurisdicción civil, la jurisdicción penal, jurisdicción de familia, de violencia doméstica, entre otras. Tenemos cualquier cantidad de jurisdicciones. Aquí por eso es que nos dice ante cualquier procedimiento judicial. ¿Qué sucede? No importa el procedimiento judicial, es decir, estamos hablando de un proceso judicial, llámese una demanda, llámese un proceso penal, o sea, estamos ante la jurisdicción contenciosa, es decir, estamos en un proceso judicial que un juez está conociendo de un caso. Entonces, aquí las partes, que en este caso seríamos los abogados que representamos a las partes, vemos que que la ley sobre la cual o en ese proceso se me quiere aplicar una ley que para cualquiera de las partes podamos ver que esta está viciada de inconstitucionalidad. Entonces nosotros, vía excepción, interponemos la acción de inconstitucionalidad en virtud de que esa ley que se me quiere aplicar es inconstitucional. Y eso son las partes del proceso, es decir, a través de los abogados que estamos interviniendo en ese proceso. Por vía de oficio o por el órgano jurisdiccional, nos está diciendo que lo puede hacer el órgano judicial que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación antes de dictar la resolución. Aquí cambia, siempre estamos hablando de un proceso judicial o jurisdiccional, es decir, cualquier causa, y supongan aquí que el juez, es decir, aquí es la autoridad judicial, que está conociendo de la causa, ve que la ley que se quiere aplicar, que se debe aplicar o que está conociendo, que se está, o la ley que sirve de fundamento al debate que está conociendo, está viciada de inconstitucionalidad, entonces el juez o el órgano jurisdiccional puede interponer la acción de inconstitucionalidad a efectos de que la misma sea declarada inconstitucional y se proceda a la derogación de esa ley. El último párrafo, si ustedes lo leen, nos dice, en los casos contemplados en los numerales 2 y 3, es decir, en los casos por vía de excepción o por vía de oficio por el órgano judicial, se pueden elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia siguiéndose el procedimiento hasta el momento de la citación para sentencia, a partir de lo cual se suspenderá el procedimiento judicial de la cuestión principal en espera de la resolución sobre la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque por vía de excepción se interpone ante el órgano en el cual se está llevando y de vía de oficio, entonces lo que hace es que se remite la acción de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, a la sala, a efecto de que ésta pueda conocer de la misma. No obstante, como bien lo dice el último párrafo, ustedes verán que la misma eh, no suspende el procedimiento, sino el proceso se tiene que seguir llevando a cabo, se va a suspender solo si la sala no se ha pronunciado y llega el momento de citar a las partes para lectura de sentencia. ¿Y por qué se suspende hasta la lectura de sentencia? Porque hay que esperar que resuelva el tribunal. Imagínense que el juez aplique la ley en su resolución y al final sea declarada inconstitucional, entonces la razón de ser de seguir el procedimiento para no generar atrasos y dos, se detiene al momento de la sentencia a efectos de evitar de que se emita una resolución amparada en una ley que pueda ser declarada inconstitucional posteriormente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Luego tenemos lo que es el artículo 78, que si ustedes ven la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de los preceptos, porque la declaración puede ser total o parcial, se puede solicitar en cualquier tiempo posterior a la vigencia de la ley. De tal manera que, como ustedes verán, no existe un plazo. Desde que nosotros veamos
o tengamos conocimiento, desde ese momento lo podemos interponer, aún así haya pasado 1 año, 2 años de haberse aprobado la ley, nosotros podemos interponer la acción de inconstitucionalidad porque el artículo 78 no establece plazo para su interposición, o sea que en cualquier momento se puede dar. Si nos vamos al artículo 90, si nos vamos al artículo 90, nos habla del efecto extensivo de la declaración de inconstitucionalidad. Van a ir viendo ustedes que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto legal podrá declarar también inconstitucionales aquellos preceptos de la misma ley o de otra u otras con las que tenga una relación directa y necesaria. Si ustedes van viendo, vaya, yo les pongo el ejemplo en familia. Si ustedes van a ir viendo que a veces en los procedimientos de familia nosotros vemos vinculados no solo el código de familia, a veces se cita el código de niñez, porque estamos hablando de niños, ¿verdad? El Código Procesal Civil, porque el Código Procesal Civil regula los procedimientos no dispositivos y hay unas disposiciones ahí también referente a los alimentos, para poner un ejemplo. Supongan que queramos, digamos que en cuanto a un articulado sobre lo que es alimentos que está vinculado con niñez y civil, digamos nosotros, si en Código de Familia está regulado de igual forma en el Código de la Niñez y en el Código Procesal Civil, y vemos que ese código contradice lo que dice la Constitución, entonces los jueces pueden declarar inconstitucional otros preceptos que contenga el mismo Código de Familia, vaya, para citar un ejemplo con respecto a alimentos, pero también como el Código de Niñez está regulado en igual forma y tiene relación, vaya, para poner un ejemplo, y el Código Procesal Civil tiene relación con ese procedimiento y está regulado en igual forma, pueden extender la inconstitucionalidad hacia esos artículos que están viciados de inconstitucionalidad y que están relacionados de forma directa y necesaria con el Código de Familia, que podría ser contra el cual cualquiera de nosotros pudo haber interpuesto la acción de inconstitucionalidad. El otro artículo que me interesa que veamos tiene que ver con el artículo 94. Si ustedes se van al artículo 94, ya nos habla de los efectos de la sentencia. La sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata y tendrá efectos generales y por tanto derogará la norma inconstitucional. Si ustedes van viendo, primero la ejecución inmediata, luego los efectos generales, que yo ya se los había explicado, que es el efecto erga omnes, es decir, nos aplica a todo mundo una vez que la Corte declara inconstitucional un artículo de una ley o la ley en su totalidad, no puede ser aplicado a nadie. Y por tanto derogará la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario Oficial La Gaceta. Yo ya les había dicho a ustedes que en virtud de que el Congreso Nacional ha engavetado resoluciones porque no le conviene lo que ha resuelto la Corte ya también ha establecido en estos casos que el fallo no deja de cumplirse. La sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. Aquí voy a explicar a qué se refiere este artículo 94. Vamos a ir viendo que ese es un efecto ex nunc. Así lo conocemos en derecho. Ex nunc. Puede hacer la Ex, pantalla un poquito más grande, abogada, porfa. ex nunc. Si ustedes leen este segundo párrafo, nos dice que la sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. Por ende, esto es lo que nosotros llamamos que el efecto de la sentencia es ex nunc o hacia futuro.
¿Qué significa esto? Que prácticamente los efectos que va a tener la sentencia va a ser desde el momento que se emita hacia adelante. Es decir, sus efectos no pueden ser retroactivos y solo se va a aplicar desde el momento que se dicta la resolución o que se quede firme la misma, ¿verdad? Esto es contrario a otro término, es decir, en el caso nuestro no es, porque ustedes van a ver ex tunc, que en vez de la N solo le cambian la C, perdón, en vez de la N solo le ponen la T, que aquí cuando vean esto significa que los fallos pueden tener efectos retroactivos. Leyendo este numeral, este segundo párrafo, pues podemos caer en la conclusión que en el caso de Honduras no tiene efecto retroactivo, exceptuando el último párrafo que ustedes van a ir viendo, que nos dice que solo podrá tenerlo en materia penal cuando beneficie, en su caso, al procesado condenado, porque recuerden que al final era lo que yo les decía, la normativa debe ser un todo unitario. Un todo unitario significa de que debe haber esa concordancia y recuerden que en el caso nuestro, la Constitución ya reconoce eh, lo que nosotros decimos la retroactividad de la ley en materia penal. ¿Ok? Sí, Ok. Ahora bien, vamos a avanzar con lo que es el habeas corpus. En el caso del habeas corpus, al igual, todas las garantías jóvenes, las dos leyes que vamos a estar, las dos normas que vamos a estar viendo es la Constitución de la República de Honduras y la Ley sobre Justicia Constitucional. Con respecto al habeas corpus, lo primero que, como bien dicen, habeas corpus, también conocido como exhibición personal, van a encontrar ustedes que lo que significa habeas corpus, porque este surge, si no me equivoco, en el derecho inglés, que fue donde van a crear una ley inclusive de habeas corpus y empiezan las primeras regulaciones para limitar el poder del monarca y evitar las detenciones arbitrarias que en un pasado, recuerden, cuando existían las monarquías totalitarias, monarquías absolutas, perdón, así se les llama. Cuando existían las monarquías absolutas, se van a dar cuenta ustedes que en cualquier momento se podía detener a cualquier persona y sin orden judicial, porque el juez mandaba, el monarca mandaba, el monarca legislaba, el monarca gobernaba y juzgaba. Entonces, va a ser una figura que lo que viene a lo que se refiere es exhibir el cuerpo ante un tribunal. Eso es, exhibir el cuerpo, exhibir la persona o tener el cuerpo ante un tribunal. Eh, Nosotros lo vamos a tener regulado en la Constitución de la República en el artículo 182, pero también lo van a encontrar en la Ley sobre Justicia Constitucional en el artículo 13. Voy a hacer una aclaración, cuando lean el artículo 182 y el artículo 13, se van a dar cuenta que estos artículos regulan dos garantías, por ende cuando lo estudien tienen que tener sumo cuidado para que sepan cuándo es una y cuándo es la otra. Las dos garantías, el habeas data, que todavía no lo hemos visto, y el habeas corpus. Van a encontrar que ya nos dice que el deber del Estado es garantizar la libertad personal y la integridad e intimidad de la persona humana. El Estado reconoce la garantía de habeas corpus o exhibición personal y el habeas data. En consecuencia, en el habeas corpus o exhibición personal, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de esta tiene derecho a promoverla y de ahí en el numeral 1 nos dice habeas corpus. ¿Cuáles son, en qué momentos procede el habeas corpus? Si ustedes se van dando cuenta, tanto nuestra Constitución como la ley ya nos dice que procede cuando una persona se encuentra ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o cuando en su detención o prisión legal se apliquen al detenido preso tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción
o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Como ustedes están viendo, esta garantía se aplica cuando estamos hablando de una detención ilegal, que ustedes pueden ver, supongan que no haya sido una detención, por ejemplo, cometiendo delito en fragancia, que sea medie una orden judicial y se prive a la persona de la libertad, eh, em, o ya haya una condena, ¿verdad? Eh, Puede ser también a veces, ya vimos nosotros que la detención debe ser de 24 horas y excepcionalmente de 48. Yo conocí un caso hace mucho tiempo atrás, cuando trabajé en una X institución. Me tocó ejercer cierta materia no penal, sino justicia penal especial. Y cuando la ejercí me tocó estar de turno. Detuvieron a un menor un viernes, se llegó el lunes, eh, lo detuvieron a temprana hora porque fue un periodo de vacaciones de la corte, siempre se dejan turnando los jueces penales, los fiscales, la defensa pública, siempre hay turno. Se lo detuvo el viernes, alcanzó las 24 horas el sábado y las 48 horas el domingo. Entonces viene y a mí me llaman tempranito, como tipo 7, me llama el secretario de X juez y me dice, abogada, fíjese que ocupamos celebrar audiencia ya porque ya pasó la hora de detención de un menor que fue detenido el viernes. Entonces ocupamos celebrar la audiencia urgentemente. Yo me muevo y para no hacerles largo el cuento, llegando ahí, da la sorpresa que el fiscal de turno no llegó tras que lo llamaron y se llegaron las 12. Cuando se llegaron las 12, yo todavía me porté bien con el fiscal sin quererlo meter a problemas, pero a su vez viendo una injusticia. Entonces yo solo le dije al juez, puede decirle a su secretaria que le vuelva a hablar al fiscal y que digo yo que si en 15 minutos no está aquí, interpongo el habeas corpus porque esta ya es detención ilegal. Esa es una detención. Empezó legal la detención porque el niño fue agarrado en fragancia de un delito, flagancia, perdón, y al final se convirtió en ilegal porque se pasó el periodo de detención sin que haya sido puesto ante la disposición de un juez para que conociera del caso del por qué fue detenido. Puede hacer, como ustedes pueden ver, el segundo supuesto puede hacer que una persona esté detenida o guarde prisión legal, es decir, ya fue condenada, y en esa detención al final se le están aplicando estos actos que enumera el numeral 2 del artículo 13 y del 182. ¿Quiénes están legitimados? Como ustedes pueden ver, está legitimada cualquier persona agraviada o cualquier persona en nombre de esta que conozca de la detención ilegal o de estos actos por parte en el centro de detención, pueden interponer la acción. Por su parte, si ustedes revisan el artículo 14 de la ley, el artículo 14 de la ley ya nos habla cuál es el fin que se persigue. La persona que se encuentra en cualquiera de las situaciones previstas en el literal A, es decir, cuando hay una detención ilegal, u otra persona en su nombre tendrá derecho a pedir su inmediata exhibición ante los órganos jurisdiccionales para que se le restituya o asegure su libertad o se hagan cesar los tormentos, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, vejámenes, exacciones ilegales o demás coacciones, restricciones o molestias. Si ustedes van viendo, lo que se va buscando es el cese. Cuando vimos el control difuso, nosotros vimos que cuando vimos que Honduras es el sistema mixto y les explicaba por qué es difuso, vimos que de conformidad del artículo 9.1 al artículo 10.1 y al artículo 11.1, 9.1, 10.1, 11.1, ya vimos que la garantía de habeas corpus la puede conocer la Sala de lo Constitucional, lo puede conocer las Cortes de Apelaciones o los juzgados de letra. Ustedes saben que ya a nivel allá al interior del país va a ser aquel que esté más cerca o la jurisdicción que pueda conocer de forma inmediata. Si leen el artículo 16, por otro lado, lo bonito en cuanto al habeas corpus y al habeas data es que ustedes van a ir viendo que no se requieren de requisitos formales, ya que estos se pueden ejercer sin necesidad de poder ni formalidad
alguna verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación en horas o días hábiles e inhábiles y libre de costa. Aquí lo único es que si se hace de forma por una llamada o forma verbal, se tiene que levantar como un acta, dejando constatado o consignado todo lo relevante, toda la información necesaria. Por otro lado, si ustedes leen el artículo 19, ya nos habla de que la acción de exhibición personal se iniciará de oficio o a petición de cualquier persona, sea o no pariente del supuesto ofendido, en los términos del artículo 16 sobre la no exigencia de requisitos. Luego el artículo 20 nos habla que cuando es la acción es de oficio, la exhibición personal se iniciará de oficio cuando el órgano jurisdiccional, cualquier órgano, ¿verdad?, tenga noticias de que una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad personal o cuando en su detención o prisión legal se le estén aplicando los actos que ya vimos nosotros, em, referente a lo que les estaba diciendo sobre el tipo de detención. Ahora bien, otro artículo que ustedes van a ver relevante, además son 19 que me interesan, ¿verdad? Para efectos de clase. Es lo referente al artículo 21 de la simplicidad en el ejercicio de la acción. El peticionario expresará en la solicitud de acción los hechos que motivan la acción, el lugar real o probable en que se encuentre el ofendido si lo sabe y la autoridad o persona a quien considere culpable. De ignorarse la identidad del supuesto autor de la violación constitucional, la demanda se tendrá por ejercitada contra el superior jerárquico de la dependencia respectiva en su caso. Supongan que nosotros desconozcamos, solo sepamos que la persona está detenida en X centro penitenciario. Nosotros nos vamos a tener que ir contra el director que regula a los institutos nacional penitenciarios, que ustedes siempre ven que hay como una máxima autoridad. Como no sabemos cuál de todos lo puede tener, solo sabemos que está en X lugar, o pónganse la policía, que a veces hacen detenciones aquí en Tegucigalpa, entonces nosotros la vamos a interponer ante la máxima autoridad, que aquí ya sería, pónganle la DPI o la Policía Nacional, o podría ser inclusive contra el propio secretario de Estado, que al final que aquí en Tegucigalpa es fácil de determinar, porque ustedes saben que a veces las policías hacen detenciones ilegales, ¿verdad? Y lamentablemente esa es la realidad nacional. Cuando se hace la interposición oral de la acción, conforme al artículo 22, van a ir viendo que era lo que les decía a ustedes, se tiene que levantar un acta en la que se debe dejar constancia del lugar y de la fecha, del nombre y apellido del solicitante, del medio que empleó para su formulación, puede ser una llamada telefónica inclusive, así como de la fecha y hora de la solicitud, del nombre y apellido de la persona detenida o agraviada, lugar en que se encuentra real o presuntamente, los hechos que motivaron la detención o prisión y en general demás datos que sobre el hecho haya suministrado el interesado, y si fuera necesario en el mismo acto se hará consignar el nombramiento del juez ejecutor. Si el actor no puede o no hace o no sabe escribir, se dejará constancia de ello en el acto. Em, Van a ir viendo que el otro artículo es de la prioridad referente a la sustanciación. El artículo 25 de la ley ya nos dice que la sustanciación de la acción de habeas corpus se hará sin pérdida de tiempo, por lo que el respectivo órgano jurisdiccional pospondrá cualquier asunto de distinta naturaleza de que estuviera conociendo, debiendo adoptar sin tardanza las medidas necesarias para la averiguación del caso y para proteger la libertad o la seguridad del detenido o preso. En caso juzgado se le podrá juzgar, en caso contrario se le podrá juzgar como coautor de la detención, vejación o agravio. Como ustedes pueden ver, aquí lo que sucede es que
existe la obligatoriedad de que a la garantía de habeas corpus se le dé prioridad por sobre cualquier otro procedimiento que esté conociendo los jueces. El artículo 27, por su parte, habla de la exhibición obligatoria del agraviado. Vamos a ir viendo que existe la presentación del agraviado ante la autoridad requiriente, se efectuará sin excusas ni condiciones de ninguna clase. Si no se exhibe a la persona detenido presa, el funcionario empleado responsable será destituido y detenida o presa. El funcionario empleado responsable será destituido y el órgano jurisdiccional ordenará su detención y lo pondrá sin tardanza a la orden de la autoridad competente para que lo encauce con base en lo dispuesto en la legislación penal. En esto es ponerlo ante la disposición del Ministerio Público para que se inicie la causa atendiendo al tipo de tipificación que podría estar conforme a la ley penal de Honduras. Asimismo, la libertad del detenido preso si ello procede de conformidad con la ley. Supongan que la detención haya sido ilegal, entonces procede la liberación de la persona. Si la no exhibición obedece al propósito de ocultar al detenido preso, bien sea en el mismo establecimiento o en cualquier otro, se estará lo dispuesto en el párrafo anterior y el delito se sancionará con la pena máxima aplicable al secuestro. Como ustedes pueden ver, eh, nuestra ley sobre justicia constitucional le da alta importancia porque estamos hablando de una privación de la libertad que inclusive cuando hay actos de tortura puede conllevar hasta la pérdida de la vida de una persona. Por ende, se debe poner a disposición del Ministerio Público para que encauce la causa y la pena que se debe aplicar a esta persona que prive, que busque el ocultamiento de una persona que se encuentra en estos supuestos que regula la ley, se le puede aplicar la pena máxima. Ustedes saben que cuando lleven derecho penal dice una pena mínima de 10, máxima de 15. Al decir la pena máxima, se tendría que aplicar la máxima pena establecida para el secuestro. Si la no exhibición se debe a que la autoridad o persona ya no tiene bajo su custodia al detenido preso porque fue trasladado a otro lugar o establecimiento, dicha persona o autoridad conducirá al ejecutor al lugar del establecimiento en que se encuentre el detenido preso o al que fue trasladado. Y esto se termina cumpliendo al final también, que está vinculado con el artículo 31, sobre la obligatoriedad de exhibir a la persona. El detenido preso deberá ser presentado al ejecutor aun cuando la detención o prisión sea consecuencia de una orden de autoridad judicial competente y de un procedimiento legal regular. Ustedes podrán ver entonces referente a lo que es el habeas corpus y la importancia que le da la normativa, en este caso la norma especial, que sería la Ley sobre Justicia Constitucional, que ya establece sobre la prioridad, la falta de requisitos formales, no se requiere abogado, cualquier persona la puede presentar, inclusive puede ser verbal o por cualquier otro medio. Eso es con respecto al habeas corpus. Mañana continuaríamos para que me pongan ahí con la garantía de amparo. Seguiría el amparo.